11 de la mañana con 7 minutos, 11 con 7, cielos parcialmente nublados, o más bien nublados en el casco central. Me dicen que en algunos lados se está despejando, pero ojo que al mediodía podría empezar a precipitar en algunos sectores altos de la ciudad de Punta Arenas y en otros sectores o puntos geográficos de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Williams es la temperatura y la sensación térmica más baja de la región en estos momentos, con menos 8 de sensación térmica y menos 3 de temperatura. El resto de las localidades magallánicas están oscilando entre los 0 grados, los menos 1 o 1 grado sobre 0. Ahí están las temperaturas y con sensación térmicas muy bajas. 11 de la mañana con 8 minutos, como es día viernes, una tradición. A esta hora nuestro amigo, columnista, historiador, escritor, Víctor Hernández. ¿Cómo está, don Víctor? Buen día. Hola. Gusto de saludarte. ¿Cómo están todos? Todo bien, Todas. todo bien, todos Bien. y todas. Sí. Vamos a hablar de dos cosas hoy día. Uno, de la radiotelefonía y la importancia de Polar dentro de la historia de las radios a nivel local. Estamos unas horitas previas a cumplir 79 años de vida, en busca de los 80 y del centenario, por cierto, de Polar Comunicaciones, o de Radio Polar, para ser más específico y más estricto respecto del origen de todo esto, ¿no? Y igual, vamos a hablar un poquito de fútbol más ratito, en unos minutos más, de Copa América y todo, y Chile. ¿Cuál es la importancia de Polar? Hemos hablado de Polar en algunos momentos, en otras conversaciones, Víctor, pero es bueno retomar, obviamente, algunos conceptos, algunos datitos históricos a 79 años de su creación. Bueno, Chile es un país radial, Sí. primero que todo. Tengo entendido que en Chile se hizo la tercera transmisión radial de la historia. Obviamente en Estados Unidos, me parece que en Alemania y luego en Chile. Así que Sí. imagínate, ahí estamos. Mira. Palabras mayores. En la Palabras época del mayores. presidente Arturo Alessandri, en su primer gobierno, en 1922, desde el antiguo edificio del Mercurio, se hizo Así es. la transmisión experimental de esto que es la radio. Si no me equivoco, agosto de 1922. En el centro de Santiago. Sí. Pues ahí estaba el edificio del Mercurio. Así es. Donde hoy día hay, durante muchos años, un cascarón antiguo que hoy día está lleno de tiendas comerciales muy Ajá. bonitas en el sector. Han revitalizado ese sector del centro, ahí entre calles Compañía y Morandé, si no me equivoco. Entonces, de partida, Chile es un país radial y siempre la radio ha tenido una penetración muy importante, de mucha fuerza, porque Chile es un país radial, además porque es un país extraordinariamente largo. Entonces, siempre se ha dicho que la radio es el medio de comunicación por su instantaneidad, por su rapidez, por su simplicidad. Antes incluso de las redes sociales, Sí, claro. más fácil que pueda llegar a los sectores Gratuito. y gratuitos, que puede llegar a los sectores más apartados. Y pensemos en Magallanes, en sectores como el campo nuestro, el mundo rural, en enormes extensiones de tierra, donde la densidad poblacional es muy baja. Entonces la radio es el elemento de importancia de comunicación más grande que ha tenido el hombre, el ser humano, posiblemente en la Patagonia, como medio tecnológico. Hace un ratito conversaba con Miguel Palma, ex director de Radio Polar, ex jefe de prensa, creador del Canto a Magallanes, el Grupo Taller Claro. Altura, etcétera. Y yo le decía, Radio Polar y las radios en general en Magallanes tienen una tremenda preponderancia histórica, son parte de nuestro crecimiento, de nuestra historia, de nuestra cultura, sobre todo por lo que tú acabas de decir, Víctor, el punto geográfico donde nosotros estamos, Sí. ¿no? Donde vivimos, estancias, puestos, gente trabajando Sí. en alta mar, en lugares recónditos, donde llegaba la señal de una radio AM, y por eso además nosotros escuchábamos. Yo lo sigo haciendo, pero es una cuestión muy personal porque yo creo que somos pocos. Sigo escuchando Radio Argentina a través de las ondas de la amplitud modulada, de la M. Me voy a la costanera en el auto, me encanta manejar y escuchar. Y se escucha Sí. la radio de Río Grande, de Río Gallego, de Turbio, de Ushuaia, etcétera. Bueno, para eso después vamos a hablar, a propósito de esto del fútbol, la importancia que tuvo la radio también. Sí. Y acá en Magallanes, por ahí, por el mes de abril del año 1927, de acuerdo a lo que tenemos consignado, hay estudios sobre esto, hay algunas reseñas que se han escrito sobre esto.
Hay un libro, La radiotelefonía en la región, que es escrito por el periodista Nelson Toledo, que habla sobre la historia de la radiotelefonía local, que es un trabajo que también inició un amigo nuestro, un amigo de Radio Polar, Juan Miranda. Sí, claro. Que además él tiene un trabajo muy bonito sobre los 100 años de noticias Sí. en la región. En abril de 1927, un empresario español avecindado en Magallanes, Ramón Verde era el apellido, Verde, Ya. posiblemente era judío Ya. o de ascendencia judía. Ujú. Él instaló equipos muy precarios para que la gente comprenda. Se instaló una radio Magallanes, así le puso él, nombre Radio Magallanes, en abril del año 1927, que se considera como la primera radio, entre comillas, radio que se conoció acá en el Austro. Ya. Abril de 1927. Magallanes. Radio Magallanes, tal cual. No hay que confundirla así con la Radio Magallanes. Donde da el discurso Allende, la que uno conoce, ¿no? No, o con la que... no, por eso no hay que confundirla no, con eso. ni tampoco con la radio amiga que existe acá en Punta La Arenas. de Hugo No sé, Guala, con Pedro exactamente. Gallardo y todo. Sí. No. Es una radio experimental que existió Que no tiene ninguna relación con ninguna radio Magallanes que... no, Ya. en los años 20, comienzo de los años 30, que fue un proyecto de este ciudadano español avecindado acá en ese entonces territorio provincia ya. Ok. Ahora, en la década del 30 es donde despega la radio en Magallanes. La creación de la radio Austral, Ya. de Radio Austral, que después se le llamó Radio Minería, Ok. ¿ya? Ok. Radio Austral, no de dueños distintos, sino que en el lugar donde funcionó siempre Radio Austral, después se instaló Radio Minería y en José Nogueira antes de llegar a Balmaceda. Exacto. Tuvo Camelot también ahí. Por supuesto, Sí. Camelot. Pero Radio Austral es como señera en ese sentido, es del año 1932, 33, coincide con la época de la provincia de Magallanes, Ok. cuando el presidente Carlos Ibáñez nos da este estatus de provincia. Y fíjense lo que pasa de que se empiezan a organizar también los partidos políticos, Ya. las grandes organizaciones sociales de la época, y la radio es el medio que transmite todo esto, que lo comunica a la ciudad, a la comunidad. Cuando había una elección parlamentaria o de alcalde, era noticia, ¿no es cierto?, la típica comunicación o conjunción que se da entre el periodista, el que escribe, que estaba en ese entonces en el diario La Verdad, en el diario La Unión, en el diario El Comercio o el diario El Magallanes, eran los diarios, Muchos diarios había. muchos ¿no? diarios antes de la prensa austral, ojo, Sí, absolutamente. Y en inglés también, Y en inglés. en otros idiomas. que escribían sobre nosotros. Entonces la forma de relatar eso, ¿cómo hago yo para relatarlo, para contárselo a otro? Lo que decías tú, alguien que está en el puesto, que está en alta mar, que está en el campo, que está trabajando en esa época, no eran como ahora 10, 15 personas, 20 personas, eran cientos de personas Sí. que estaban en la sociedad explotadora de Tierra del Fuego, trabajando en las antiguas estancias, que tenían escuela, tenían biblioteca, tenían todo. Entonces, ¿cómo llegas tú a esa gente? ¿Cómo le comunicas el acontecer de la ciudad al mundo rural? Sí. Entonces, el medio era la radio. Y la radio austral se transformó en eso, a lo que siguió después la radio La Voz del Sur, Ya. fundada un poquito después, también en 1934-35. Ok. Ya tenemos la radio Magallanes, este proyecto experimental, la Austral, la radio Austral de Emilio Turina Blasina, Ok. Carlos y Emilio Turina Ya. Blasina, Carlos Turina, que después fue alcalde en el periodo 1941 al 44, y después fue alcalde designado justo después del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, durante un breve periodo, alcalde designado, alcalde civil designado, hasta que cuando se instala esto de la nueva regionalización del 74, ahí el régimen, Pinochet, ¿no es cierto?, con su gente determinan de que los alcaldes van a ser militares en esta primera época. Ajá. ¿Ya?
militares, hubo un tránsito entre militares y civiles, porque también hubo gente civil vinculada al régimen, como el caso de Santiago Biolich, por ejemplo, que fue alcalde entre el 77 y el 79, Jorge Vega Germán, que fue alcalde también, así es, ya, etcétera. Pero Carlos Soto Pelizari fue alcalde, sí, del 74 al 77, designado en una época muy difícil, sí, ¿ya? Pero en el caso de la conformación del espectro radial, ya teníamos esta Radio Magallanes, Radio Austral, la Radio La Voz del Sur, pero iban como a segmentos muy puntuales. Faltaba como ese segmento, mientras la Radio Austral apuntaba a este discurso político que enfatizaba la Legión Cívica y el Partido Regionalista de Magallanes, estaba la radio La Voz del Sur, que era como la radio más bien ligada al mundo de la izquierda, de la época. Se había constituido el Partido Socialista, el Partido Comunista, ya estaban dando que hablar. El mundo de los radicales, una vez que se constituye el Frente Popular también, ¿no es cierto? La Voz del Sur fue como la radio, la voz del Frente. Perfecto. Pero faltaba la radio del pueblo, la radio de la gente común y silvestre, la gente que a veces, el comerciante pequeño, que no se sentía identificado con ninguno de estas radios que tenían vinculaciones políticas también, ¿no? Claro, muy directa. Entonces, ante esa necesidad, de repente surge esta inquietud, ¿no es cierto? Se plantea y un grupo reducido de pequeños empresarios de la época fundan el 29 de junio de 1940 la Radio Polar, ¿ya? Radio Polar, que atendía un segmento muy amplio, y siempre fue así, muy amplio, muy heterogéneo. Y unos 6 o 7 meses después, aquí hubo un militar que hemos contado algo de él, que también vio la radio como era el elemento para comunicar cosas. Un instrumento. Entonces, nosotros los militares aquí, el mundo castrense no tiene radio. No tiene radio. Nosotros necesitamos tener un espacio donde el mundo castrense tenga, y bueno, se había creado la región militar austral a todo esto, por iniciativa de este militar, Ramón Cañas Montalva, el 2 de enero de 1941. Entonces, dentro de ese proyecto, él propuso: necesitamos una radio para contarle a la comunidad qué es lo que vamos a hacer adentro de los cuarteles, pero no solamente el ejército, sino también la Fuerza Aérea y la Armada. Y se crea la Radio Ejército inicialmente, que unos años después se llamó Radio Militar Austral. El hombre se llamaba Ramón Cañas Montalva. ¿Ya? Esta radio tiene mucho que ver, esta Radio Militar Austral, porque Cañas Montalva fue un personaje que decía, bueno, estamos a puertas de celebrarse el centenario de la ocupación del Estrecho de Magallanes, la toma de posesión de parte de la goleta Ancud. Sí. Entonces, la radio tiene que transmitir estos acontecimientos. Ya. Entonces, a raíz de eso se le ocurre crear programas de índole cultural, darle, así como todas las radios ya tenían un espectro, nicho, y ya la gente los reconocía. Polar, por ejemplo, se caracterizó por ser la radio del mundo rural, de sus comienzos. ¿Ah? Ese fue uno de los objetivos que se plantearon estos primeros empresarios que crean esta radio. Tenemos que llegar al mundo donde nos llegan las otras, y obviamente, ¿dónde? Oye, información para el campo, información para la gente que está embarcada, para el mar, el campo y la ciudad. El mar, el campo y la ciudad. ¿Ah? Y lo otro que destacó el Radio Polar fue las notas necrológicas. Entonces, habitualmente no se lee eso, las notas necrológicas. Tú las lees nomás en el diario. En el diario, ¿ya? Pero no hay un recuerdo a través de la radio. Oye, hoy día pasa esto con tal persona, y se le hacía una pequeña reseña, una minuta. Oye, esta es una persona, destacado vecino, sindicato estibadores, por ejemplo, entonces lo van a velar en tal parte. Y los mensajes para el campo. Mensajes para el campo. Y que salen cada mensaje también. Cada mensaje. Bueno, de ahí viene un poco esta idea que la gente, a raíz de lo que escuchaba en la radio,
de lo que leía en la prensa, escuchaba en la radio, después lo llevaba cuando iba al velorio, después acompañaba a su familiar o su amigo, al deudo, lo acompañaba al cementerio. Estas rutinas, ¿no es cierto? Exactamente. De acompañar al cementerio, que también es algo muy magallánico, que se mantiene hasta el día de hoy. Así es. Bueno, y la radio militar austral también tiene que ver con esto, porque además de ofrecerte, falta, dice Cañas Montalva, entregar un programa cultural. Entonces es la primera radio que ofrece el concepto del radioteatro. La Ejército. La radio Ejército. El radioteatro. Vamos a hacer radioteatro. Y ahí es donde aparece este personaje, Doctor Mortis. el Doctor Mortis. Claro. Juan Marino Cabello, que escuchando estos programas de la BBC de Londres que se transmitían por Radio Austral precisamente y por La Voz del Sur, ya le lleva la idea a Cañas Montalva, esto lo podemos teatralizar en vivo. Entonces de ahí nace el concepto del radioteatro. Qué buena. ¿Ah? Qué buena. Siguiendo las representaciones de Boris Karloff, que hacía la BBC, por BBC de Londres. Exactamente. Entonces, que se escuchaban por onda corta acá, por ¿no? onda corta, en La Voz del Sur hacía eso. Entonces, Marino Cabello pesca esa idea, se la propone a Cañas Montalva y le dice: aquí tenemos el radioteatro. Entre el 34 y 41. Entre el 27, cuando entre el 27 con la primera transmisión. Entre el 27 y hasta la toma de posesión del Estrecho. Okay. Yo creo que ahí, 43, 44, cuando viene el presidente Juan Antonio Ríos, en febrero de 1944, a inaugurar el Fuerte Bulnes, la reconstrucción que hizo Cañas Montalva con su gente del Fuerte Bulnes, inaugura el monumento Lovejero, no el monumento que tenemos hoy día, el monumento antiguo, porque ese monumento antiguo, a todo esto, la gente tiene que saber que se encuentra ¿dónde? En Coyhai, que está, ¿no? En Coyhai. Es blanco, más encima. Exacto. Y fue donado por ahí por fin en los años 50, 60, porque el monumento que tenemos hoy día es del 62. Claro, y no es el original. Y no es el original. Entonces también, bueno, el presidente Ríos Morales fue uno de los, tal vez el primer presidente que se le hicieron todos estos homenajes, donde la radio estuvo comprometida, todo el circuito radial de Magallanes. ¿Cuándo fue inaugurado el Lovejero? El 15 de febrero de 1944. 15 de febrero de 1944, claro. Sí. Con la visita del presidente Juan Antonio Ríos. Él lo inauguró. ¿Y el nuevo Ovejero del 1962. 1962. ¿El año del Mundial? Mire. Un poquito antes del Mundial. Mira. Se podría decir que ese es desde el 27 al 43, 44 es como la gran... la radio era la mayor tecnología de la época. Absolutamente. ¿Ah? Absolutamente. Y el radioteatro sirvió para que todas las personas, pues no solamente se transmitían este tipo de eventos de Marino Cabello, sino que el cine, por ejemplo, también se inspiró a partir del radioteatro, el cine magallánico. Claro. Ahí está María Elena Vukovich. Pero claro que sí. Con sus libretos, sus trabajos, los hermanos Beckman. Los hermanos Beckman. Imagínate, Iván el Pirata es una película que nace de un radioteatro. Está también involucrado inicialmente Marino Cabello en esto. Doña María Elena Vukovich empieza a escribir el libreto porque era libretista radial, entonces también tiene mucho que ver. La gente está fascinada con los temas que estamos conversando. Lo último, para cerrar el tema de las radios, a propósito de estas horas previas al aniversario número 79 de Radio Polar. Sí. ¿Dónde estaban estas radios, Víctor? ¿Tenemos noción más o menos de dónde estaban ubicadas? Yo creo que aquí falta hacer un gran circuito radial. Porque uno habla solamente de las radios de acá, pero también hay un mundo aparte que Natales, Porvenir, ya, es verdad, que son posteriores tal vez, pero que también hay que hacer un reconocimiento por todo lo que han hecho, que hay que hacer un saludo a la gente de allá, al mundo de la radio. El otro día, cuando contábamos de la historia del Cine Palace de Puerto Natales, había gente de Puerto Natales, gente muy mayor de Natales, que se acordaba del Cine Palace y de todas las actividades. Natales tuvo cine, para los que no escucharon y no vieron ese programa. Y el Cine Palace fue para ellos como el Politeama para nosotros. Entonces, marcó una época. Concentración política que había, Cine Palace.
Concentración, espectáculo circense, Cine Palace. Todo en el Palace, Claro, en el Natal. Palace era Le hace falta un cine notable, ¿eh? un cine Absolutamente. grande, sí. Han hecho piscina, han hecho De todo, rodoviar, de de todo. todo. Le falta un cine natal. No a nadie a las piscinas. No, no. Es que somos malos para nadar los Magallanes. A mí. Oye, hacen plaza, tengo una amiga mayor, de adulto mayor, que me dice, hacen plaza para los, lo dice ella, no lo digo yo, lo dice en forma no peyorativa, Ya, sino ya. jocosa, dice, Sí, hacen sí. plaza para los cabros chicos en un lugar donde no hay cabros chicos, weón. Típico. Es verdad, es verdad. Entonces, ¿Dónde estaban las radios ubicadas más o menos? ¿Tenemos bueno, alguna Radio noción? Polar, Errázuriz con Chiloé, Polar, Errázuriz con Chiloé. segundo piso, Errázuriz con Chiloé, durante muchísimos años, Errázuriz Chiloé, Mire, buen dato, ese no me acordaba yo. Errázuriz con Chiloé por varios años. por muchos años, muchos años. Y después con el tiempo llega acá a Boris. La Voz del Sur, claro, con mucho después. La Voz del Sur es una radio que calle Roca, donde hoy día está la sede de la NEF. Hay un Perfecto, segundo piso. preuniversitario, segundo Sí, piso. sí. Radio Austral, donde está José Nogueira, 12, si no me equivoco, 1277. Mire. José Nogueira, 1277. La Sí. Austral. Pero no, ahí no estaba Minería. Después, claro, Minería llegó a ocupar el edificio, Sí, pues, exactamente. ¿sí? Y la radio, el Ejército, está acá en la entrada de Bories, Radio Militar Austral Bories antes de llegar a Croacia. Croacia. Ah, donde está el Donde Instituto hay un- Antártico. Instituto Antártico. sí. Militar. Y estaban las antenas ahí en Camino al Andino. Bueno, estaban todos Camino al Andino Sí, prácticamente, ahí ¿no? estaba, sí. Unos bombazos también arriba de Camino al Andino en algunas torres. Ya vamos a conversar de De alta tensión. alta tensión. Ya. Nos queda un par de minutos. ¿Te ha gustado la Copa América, Víctor, o no? He visto algo de Copa América, sí. ¿Ya? Sigo todo lo Yo he que visto sea todos los deporte, partidos. fútbol. Todos los partidos. Sí. A veces me da lata ver los partidos. Me cuesta, tengo que estar escribiendo igual, estoy con mi crónica siempre, los programas, lo que estoy haciendo, pero cuando puedo quedarme a ver algún partido que me guste, lo veo. Ya, hoy día Chile. Ojalá gane, por supuesto. Pero lo ves para ganarlo, ¿no? ¿Por qué no? Sí, yo creo que gana Chile hoy día. ¿Por qué no? Colombia es el mejor equipo, los mejores rendimientos de esta Copa América, no tiene ningún gol en contra, 100% de efectividad. Bueno, Brasil pero- tampoco tenía gol en contra y ayer Paraguay Nada, pudo haberle ganado Sí, a, sí. a Brasil. En penales. En penales. Entonces yo creo que puede pasar cualquier cosa ahora. Argentina-Venezuela, Bueno, si los argentinos consiguen serenarse, pero estamos en eso hace años, Víctor. ¿Ah? Pero no el se pro- serenan nunca. el problema de Argentina no pasa, yo creo, por los jugadores, pasa por la cabeza, pasa por la Sí. dirigencia, Bueno. pasa por qué proyecto, como dice Menotti, qué proyecto llevamos a la cancha. Mm, Y Menotti recuerda de que Tavares está 13 años en Uruguay. así es. Te puede gustar o no el técnico, Sí. pero hay que respetar la idea, el proyecto, lo que vienen trabajando ellos. Por eso que, Es muy desalada eso también, Víctor. Hay gente que no le gustan los proyectos a largo plazo. bueno, es que hay gente que le gusta ganar, obtener triunfos al tiro, como pasó con esta selección. Esta selección 2015, 2016, 2017, pero después nos fuimos al Mundial. Mm. Ahora, ahí tiene que haber un recambio. La pregunta es, ¿están los jugadores preparados, los más jóvenes, para sustituir a un Vidal, a un Alexis, a un Bravo? Pareciera que no hay lo suficiente. Pareciera que no, Para porque siempre. no se trabajó. No se trabajó durante los años con juveniles. Es decir, mientras la selección ganaba la Copa América el 15, el 16, era finalista de las confederaciones el 17, las selecciones juveniles chilenas daban bote. Bote, quedan eliminadas en primera fase en los Se torneos. organizaron, en los sudamericanos. recordemos, hicieron mundiales juveniles acá en Chile, sub-17. Sí, La selección dio bote. espectáculo, por lo mal. Mm. Y esos son los jugadores que, si tú entiendes la idea de un proceso, esos son los jugadores que van a reemplazar a los que están hoy día aquí en Brasil. Pues. Es que tú eres viudo de Bielsa, ¿no? No. Es Bielsa que yo creo que es- Bielsa tiene mucho que ver en el proceso formativo, en términos sobre todo mentales, psicológicos del O jugador. sea, yo sigo el fútbol, no... Mira, a mí Bielsa me gustaba cuando
Cuando yo vivía en Santiago, yo seguía a Bielsa cuando era técnico del Newell's Old Boys. Sí, que llega finalista en la Libertadores. Y la pierde con el Sao Paulo por penales. de Tele Santana. Sí. Dos ideas de fútbol muy distintas. Sí. Pero después Bielsa tiene altas y bajas, si uno lo ve. Va a México. No le va bien en México estuvo varios años. Hasta por ahí no va en términos de resultados. Después vuelve a Argentina, su actuación tampoco es muy... que uno diga, dejó un gran semillero en el Vélez Sarsfield, un equipo que estaba armado. Pero igual le fue bien en el Libertadores, con Vélez. Pero Vélez lo sacó campeón Carlos Bianchi, qué sé yo. Sí. Y después agarra a la selección argentina y hace todo un trabajo con la selección argentina. Pero cuando llega el Mundial del 2002... Es un fracaso absoluto. Con una de las mejores selecciones de las últimas décadas de Argentina. O sea, Argentina tenía jugadores para formar 3 selecciones. Sí. ¿Ya? Y la dureza de carácter de lo de entender de que tenían que jugar Batistuta y Crespo. Podía jugar. Le jugó en contra. Le jugó en contra. Nunca tuvo un plan B y un plan C. Después fue cambiando. Sí, él se da cuenta de ese error. Cambiando. Sí, pero lo que hace en el Marsella, lo que hace en el Atlético de Bilbao después, lo que hizo con el Leeds United. Pero sí, no, de acuerdo. Pero ¿y acaso cuántos entrenadores, no solo Bielsa, sino a nivel mundial, han hecho trabajo con equipos de puros obreros nomás? Sí. Bueno, y han conseguido hacer equipos. Uno de los preceptos de Bielsa era decir que tenía que agarrar por eso quiso agarrar esta selección chilena cuando llegó a nuestro país, es agarrarlos de que no estén mal liados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que él los pueda educar en su concepto futbolístico. Tú puedes decir, el doctor Vilardo era un mafioso, que era aquí, que era allá, que era el antifútbol y todo. El año 2003, él agarra el Estudiante de La Plata, su equipo de toda la vida, lo agarra en zona de descenso. Y dice, bueno, vamos a terminar este campeonato como podamos. Pero en el verano nos vamos a preparar como yo quiero. Llega el verano del 2004 y Vilardo, que no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo, tipo que deja la televisión para ir a entrenar, pesca a los jugadores y inicia la pretemporada con ellos. Todos los jugadores pensaban, Estudiantes de La Plata, argentinos, pensaban, vamos a ir a un hotel 5 estrellas, 6 estrellas. Lo llevó a un hotel de 2 estrellas, donde no había televisión, donde no había nada. Y ahora van a tener que ir a jugar con los estibadores. Y él era el primero. Y vamos a entrenar a veces a las 12 de la noche. No, ¿cómo vamos a hacer esto? Rebelión. Entonces Vilardo les dice, a ver, ¿alguno de ustedes ha sido campeón del mundo como técnico y como jugador? Ninguno. Yo sí. Sí, fue campeón del mundo como pincharrata. Como pincharrata, ¿no es cierto? Y campeón del mundo como jugador, como entrenador. Entonces me van a tener que hacer caso. Si no se dan todos. Bueno, preparó el equipo, lo sacó del descenso. Y después ese equipo, después sale, unos años después, ese mismo equipo, esa estructura, campeón de Argentina, después de 23 años, campeón en la Apertura 2006 con Simeone de técnico, le gana al Boca Juniors, sí, pues. De la Volpe, que venía Volpe. con discurso, pero ¿ya? Y ese mismo equipo, Estudiantes de La Plata, después, esa base, fue campeón de América. Exactamente. A propósito de Menotti y Vilardo, una frase de Menotti que me la hacía, recuerdo una persona hace algunas semanas, que Menotti decía que Vilardo, el doctor Vilardo, ¿no? Que Vilardo lo mejor que había hecho por la medicina era dedicarse al fútbol. Y ahora se están recomponiendo las relaciones. Parece, ¿no? Sí, porque Parece. Vilardo está muy enfermo. Sí. Y Menotti llegó al predio de AFA, ¿no? Como cargo del... Bueno, yo creo que él es el que entrena a la selección argentina. ¿Tú dices? Yo sigo creyendo eso. Mira, nos tenemos que ir, si no nos van a retar. Sí, nos van a echar. Un abrazo, Víctor. Nos vemos el otro viernes. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao, pausa.